Antonio Chay Casanova, licenciado en Biología, egresado del Instituto Tecnológico de Chetumal. Actualmente es catedrático en el ITC en el área de micología, profesión de educación media superior en el Colegio de Bachilleres en los últimos 25 años y es autor de artículos en investigación de cultivos de hongos, de taxonomía de cultivos de hongos y de la etnomicología de hongos. Adelante, el doctor Iván Oroz Ortega y el biólogo Antonio Chay Casanova. Vamos a darles un fuerte aplauso para recibirlos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Adelante. Maestro Che. Pues muchas gracias por la generosa presentación que nos hacen los anfitriones de esta 10ª edición de la Feria de Coco. Pues estamos muy contentos de poder participar con nuestro trabajo y de mostrarles las actividades que realizamos y las propuestas que les tenemos también. Siguiente, por favor. Bueno, ya nos presentaron un servidor, Iván Oroz Ortega, y mi compañero, el maestro Juan Antonio Chay Casanova. Muy bien, la mayoría de los temas si no es que todos los temas que se presentaron esta mañana, se enmarcan dentro de una serie de estrategias que contribuyen a resolver una serie de problemas que a la humanidad encara actualmente. Estos problemas son de diversa índole y todos hemos sido testigos en los últimos días de esa serie de problemáticas. Como pueden ver, estos problemas a nivel global, o desafíos, como lo digo en el título de la diapositiva, es el cambio climático, la degradación de los suelos, los índices altos de pobreza que existen en varias regiones del mundo, y también lo que es la falta de alimentos. Es uno de los talones de Aquiles de muchos países, Y ahora mismo la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha generado una serie de líneas, de políticas para poder desarrollar estrategias en diferentes sectores que nos puedan ayudar a mitigar esas problemáticas. Solo lo quise resumir en dos imágenes. Como pueden ver, el primero, el cambio climático nos ha traído una diversidad de cambios en los patrones del clima, y como pueden ver, esta imagen la tomé de los siniestros que hubo en Los Ángeles a principios de año, ¿no? Sí, y posteriormente también en la parte de Monterrey, y así como en otras muchas partes del mundo están ocurriendo estos eventos. Entonces pareciera que estamos ajenos a ellos, pero lo vivimos de manera constante, ¿no? Respecto a la degradación de los suelos, hay dos actividades que son de gran trascendencia que tenemos que atender. Una de ellas es la degradación de los suelos, y la otra es el aumento de la frontera agrícola. Es decir, que nosotros hemos cambiado el tipo de uso de suelo. Por ejemplo, estamos ahora teniendo grandes extensiones de cultivos con diversos tipos de especies de interés para el ser humano, para poder nosotros establecer esos monocultivos y obtener materias primas y alimentos. Entonces lo que hemos hecho es un gran impacto en los ecosistemas, y por ende un impacto también en otros sectores, como lo es el clima global. Y la última, respecto a la pobreza, se dice que 700 millones de seres humanos viven con menos de $1 al día, ¿no? Es realmente dramático lo que esté ocurriendo en esa situación.
Y una serie de problemáticas que, bueno, no es el caso de hoy, pero quería dar una antesala de dónde se puede enmarcar también la propuesta que nosotros les tenemos, ¿no? Voy a bajar. Es insuficiente y las agendas de muchos países y también los temas de las universidades, de gobierno, están enfocadas en poder abastecer esa demanda de alimentos. Tal es la suerte que el mismo tecnológico tiene una estrategia en seguridad alimentaria, haciendo caso a las políticas nacionales e internacionales, así como las distintas agendas. La siguiente, por favor. Ante este escenario se requiere de, así lo titulamos, nuevos modos en la forma en cómo producimos y también nuevos modos en la forma en que consumimos. Es decir, que estos dos se puedan conjuntar y se puedan obtener productos y servicios que son de bajo impacto ambiental, pero que además tienen otras dos características: socialmente justos y además que sean económicamente viables. En el texto se lee fácil y se lee bonito, pero ese es el reto al que nos enfrentamos hoy, ¿no? Y que nos hemos enfrentado desde hace mucho tiempo, pero que en estos días pues se ha cobrado más relevancia por todos los datos que se han generado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y dirán, ¿qué tiene que ver el tema de hongos, no? Si es la Feria del Coco, su 10ª edición. Bueno, nosotros pertenecemos actualmente a la Red Nacional de Producción e Investigación de Recursos Fúngicos del TECNM. Dentro de esa red tenemos varios retos también. Esos retos tienen que ver con que nosotros, los datos científicos consideran que este grupo de organismos son un elemento importante que se puede incorporar en las estrategias de desarrollo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué tiene que ver con el coco, no? La siguiente, por favor. Como les han comentado esta mañana, el cultivo de coco tiene una gran cobertura en todo el país y en gran parte también de otros países. Y por lo menos para México se habla de cerca de 1/4 de millón de toneladas que producimos de cocotero, ¿no? El primer lugar en la producción lo tiene Jalisco y nosotros estamos ahí en un tercer lugar, a reserva de que estos datos no sean los más actuales, pero me parece que por ahí va la tendencia. Tenemos una gran superficie cultivada en nuestro estado y entonces consideramos que es un cultivo de gran relevancia y que pudiera asociarse en otra dinámica con otras estrategias para poder impulsar lo que decía hace rato la doctora también, ¿no? Revalorizar otros subproductos de este mismo cultivo. La siguiente, por favor. Como bien lo comentaron también en las charlas anteriores, hay una gama importante de productos derivados del coco. Y no somos ajenos a él, ¿verdad? Todos estamos de una u otra manera relacionados con esta diversidad de productos. Como pueden ver, sobre todo los que somos intolerantes a la lactosa, pues la leche de coco siempre es una buena alternativa, ¿no? Aunque no es la más rica, por supuesto. La más rica es la de vaca para mí, ¿no? Pero creo que la mayoría coincidimos en eso por lo que hemos platicado. Pulpa de carne de coco, el aceite de coco, que además tiene distintas bondades. Se utiliza para producir artesanías, una diversidad interesante de artesanías. Aquí mismo en Chetumal podemos ver cuando vamos a los diferentes sitios turísticos, pues hay una diversidad interesante de artesanías con base a coco, ¿no? ¿Y quién de nosotros no ha comprado esas artesanías para llevarlas también con los familiares? Siempre es una buena alternativa, ¿no? La harina de coco, que también es otro recurso sumamente interesante, en contraparte con las harinas tradicionales con altos niveles de azúcar. Esta harina también tiene otras características valiosas, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que a partir de los diferentes órganos de la palma de coco se extrae una diversidad interesante de productos y que por eso es que se generó también la Feria del Coco, porque es un producto con una gran demanda y con un impacto económico fuerte en la zona, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué nos interesa a nosotros
estudiosos de los hongos, pues nos interesa mucho lo que es la fibra de coco, porque es un sustrato que consideramos interesante para poder iniciar las estrategias de producción de hongos comestibles. Y ahí lo tengo en la parte central. La siguiente, por favor. Bueno, la fibra de coco es el mesocarpio del fruto y es el material que se extrae de la cáscara del coco. Y es interesante que es un subproducto de la transformación agrícola del cocotero, ¿no? Y es muy útil porque además tiene distintas características para diferentes fines y que ya se los han platicado y que les van a seguir comentando a lo largo del foro y a lo largo de la feria, y lo van a ver también en las exposiciones, ¿no? Es un material muy resistente, flexible, biodegradable, y además se usa también para la siembra de distintas plantas porque conserva la humedad y tiene una buena aireación, una alta durabilidad y propiedades aislantes. Respecto a las principales aplicaciones, lo podemos utilizar, por ejemplo, para mejorar el suelo, sustratos, en la construcción, vean, paneles aislantes, materiales compuestos, etc. Un sinfín de aplicaciones. Respecto a textiles, se pueden elaborar cuerdas, alfombras y diferentes clases de textiles. Siguiente, por favor. Y en la transformación del producto de coco hay una interesante forma en la que se conserva la fibra. Véanlo, de 1 tonelada de cáscara de coco se obtienen 300 kilogramos de fibra larga, que es la fibra que consideran útil, 500 a 600 kilogramos de polvo de coco, que lo denominan coco peat, y de 100 a 200 kilogramos de fragmentos sólidos. Entonces, bajo este escenario tenemos una alta disponibilidad de fibra de coco, que era uno de los retos que platicábamos en algún momento cuando nos invitó el doctor Ruti Carlos para poder explorar cómo podemos usar de mejor manera esos subproductos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esos residuos agroindustriales? Los podemos seguir usando de manera convencional, podemos generar innovación para poder generar otros productos. La siguiente, por favor. Entonces, la fibra de coco es un material potencial como sustrato que es no convencional para producir hongos comestibles. Véanlo, ¿por qué? Lo que decía hace rato de sus propiedades: aireación, retención de humedad, y además de la estructura química, que es muy interesante para cuando se cultivan hongos comestibles, un pH neutro a ligeramente ácido, muy rico en nutrientes, que es lo que requerimos nosotros para producir hongos comestibles. Y también respecto al impacto económico, pues lo tenemos muy disponible, como les he estado comentando a lo largo de la charla. Con esto podemos fomentar la economía circular, que es lo que se quiere detonar aquí en la cooperativa. Creo que es uno de los objetivos más importantes, que tiene mucho interés para que nosotros, bueno, ¿qué hacemos ahora con todos esos residuos, no? Fomentamos la economía circular, se reduce la pérdida post cosecha, y también, pues consideramos nosotros, junto con los miembros de la red, que puede ser un sustrato que puede contribuir a generar innovación tecnológica. La siguiente, por favor. Adelante. Bueno, buenos días. Los hongos son una alternativa sustentable. Bueno, hoy en día en el país tenemos un gran problema de sobrepeso, de índices altos de diabetes, de hipertensión arterial, entre ellas asociada a un consumo de altos niveles de colesterol y triglicéridos, ¿no? Muy comunes en todos los análisis químicos, clínicos, ¿no? Los hongos, por sus características químicas, sus paredes celulares, en lugar de colesterol, contienen ergosterol, diferente, ¿no? Y son ricos en proteínas y en carbohidratos. Ya de ahí de entrada, los hongos son un alimento idóneo para tener una mejor salud, ¿no? Claro, esto asociado a otros alimentos de origen vegetal como el maíz, pero no en las mismas cantidades, ¿no? Es como decirse, ingerir 100 calorías de carbohidratos no es lo mismo que ingerir 100 calorías de hongos, por los subproductos metabólicos, es decir,
el proceso químico que realiza la célula y lo que se obtiene al quemar 100 calorías de carbohidratos no es lo mismo que al quemar 100 calorías de proteínas o de hongos. Entonces, desde ese punto de vista, solo en la parte alimenticia, los hongos son algo sumamente viable en la nutrición. Desafortunadamente existe como una micofobia, ¿no?, por la falta de conocimiento. Se cree que muchas de las especies o son venenosas o causan daño, o simplemente no hay esa cultura urbana. De hecho, los estudios que se están realizando ahorita en la parte etnomicológica, que muchas veces se asocia nada más a esa primera parte de la década de los 50, cuando los hongos eran utilizados en solo los ritos mágicos religiosos por María Sabina, ¿no?, y que se da al conocer el uso neurotrópico de los hongos por uno de mis maestros, el doctor Guzmán, y ahí se quedó mucha gente en esa parte, y se olvidó también que la cultura es también cómo usan los hongos de otra forma, que otras cosmovisiones tienen respecto de los hongos. Y por ahí tenemos algún trabajito que está ahorita en prensa respecto a lo que se está haciendo de la cosmovisión maya respecto a de los hongos. Y es muy sorprendente darse cuenta que realmente los mayas en nuestra zona tienen una propia taxonomía maya, ¿no?, una clasificación de esa cosmovisión, incluso adoptan nombres muy particulares y muy específicos a hongos que tienen un valor cultural para ellos muy específico. Es como para nosotros cuando tenemos una mascota, le ponemos un nombre particular que hace diferente de todos. Algo así ocurre en el comportamiento humano de la cultura, cuando para ellos tiene una importancia cultural grande, le ponen un nombre especial a ese organismo. La siguiente, por favor. Muy bien, respecto a la temática de producción de hongos comestibles, China es el país líder en el cultivo de estos organismos. La cultura china se basa principalmente en el consumo de hongos comestibles. En noviembre del año pasado tuve la oportunidad de estar en un curso de capacitación para la producción de diferentes especies de hongos comestibles con base a una tecnología que ellos le llaman Yunsao, que es una gramínea que se utiliza como un sustrato y que ha generado un alto impacto y desarrollo no solo en China, en las regiones chinas, lo que es la parte de Mongolia, en la parte sureste han llevado esta tecnología y han ayudado a contribuir a mejorar los índices de pobreza. Pero es muy interesante también que esta misma tecnología la han llevado a países con muy bajo desarrollo, como lo son algunos países africanos, donde han trabajado con distintos grupos vulnerables, por ejemplo con mujeres africanas que están enfermas de SIDA, y llevaron esta tecnología y pudieron ellas generar una innovación, una alternativa para poder producir proteína, ¿no? En estas regiones también hay unas zonas donde los índices de marginación son muy muy altos, y la tecnología que generaron en Foshu, ahí en la universidad de Fushan, ahí en esta provincia, tiene más o menos unos 40 años que se empezó a desarrollar, y pues ha llevado una oportunidad a muchas zonas que era realmente muy necesaria, ¿no? Platicábamos con ellos en este curso de capacitación y les decíamos que como país, ¿qué teníamos que hacer nosotros para poder adquirir su tecnología? Y justamente es la intención del gobierno chino, sobre todo el Ministerio de Comercio, y nos decía que nos podía vender un prototipo, todo lo que es un paquete tecnológico, como lo llamamos nosotros, y le decíamos, bueno, ¿cuánto cuesta para nuestro país? Y nos decía que tenía un costo de $5 millones, ¿no? Y los gobiernos están muy interesados, sobre todo el INIFAP ya estaba muy interesado en poder hacer esa inversión para poder traer esa tecnología, porque es desde distintos niveles, desde obtener los sustratos, las cepas, las maquinarias de transformación, lo que es también las semillas, y por supuesto la gran mayoría de estos productos
pues están patentados, ¿no? Entonces, pues, pensando que en corto plazo nosotros no tenemos ese dinero disponible y va a ser difícil que los gobiernos puedan también invertirlo, pues tenemos que pensar en generar con los recursos locales, pues ese tipo de desarrollo, de innovaciones. Nosotros tenemos, a diferencia de otros países, pues una gran riqueza que ahorita más tarde les va a hablar mi compañero Chay, el maestro Chay. Como pueden ver en estas fotografías, y recurro a la frase que les comenté hace un momento, necesitamos productos de bajo impacto ambiental. Cuando llegamos a China creíamos que nos iban a mostrar la tecnología de altísimo nivel, y sin embargo nos dimos cuenta que eran tecnologías muy sencillas, porque era tecnología que se podía llevar a las comunidades, ¿no? Al aire libre, en algunos equipos incluso podríamos decir que entrecomillado hechizos, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, en esta fotografía estoy inoculando un tubo de ensayo, tenemos ya medio de cultivo y le estoy poniendo el honguito. Al aire libre, no necesitamos unos equipos tan costosos, es un equipo que yo creo 5,000, 6,000 pesos se puede armar. Y nosotros decíamos, ¿por qué este tipo de tecnología? Porque justamente es lo que se puede llevar a las zonas más marginadas, ¿no? Y bueno, pero también tienen a diferentes escalas, es decir, tienen la producción a una escala que es, podríamos decirlo, nosotros lo conocemos mucho como artesanal, pero también tienen a mediana escala y a escala industrial. Estas fotografías donde estoy con esta señora que está cosechando, son todas las naves donde tienen la producción de hongos, y ahí es a una escala grande, a una escala ya muy grande. Siguiente, por favor. En esas mismas empresas, por ejemplo, hay una gran cantidad de productos que se derivan de la producción de hongos. Por ejemplo, ahí estas cajitas amarillas son sopas con base a hongos. ¿Qué es lo interesante de estas sopas? Que a diferencia de las sopas que son con base a harinas, estas no son tan altas en carbohidratos como les decía hace rato el maestro Chay, sino que tienen una cantidad de aminoácidos, de proteínas, de antioxidantes, agentes anticancerígenos, etcétera, ¿no? Y además tienen también otros productos que son suplementos alimenticios. Muchos de nosotros pues ya empezamos a consumir ciertos suplementos alimenticios para mejorar nuestra salud, ¿no? Y esta es una alternativa para que nosotros podamos también adquirir otros tipos de productos. Les decía la tecnología que ocupan ellos, vean. Aquí estoy en un medio de cultivo, en una ollita como de Petri, con una manguerita y estoy llenando mi tubito, ¿no? Por supuesto que también visitamos las instalaciones donde tienen toda la infraestructura de primer mundo, ¿no? Pero pues de entrada creo que consideramos nosotros, los miembros de la red, que el estudio de los hongos puede realmente impactar en el desarrollo de las comunidades de México. Y vimos, bueno, por ejemplo, ahí en un vasito también donde se está cultivando in vitro esta hierba Yunsao, y en la parte inferior estoy en una fotografía con el presidente de esa empresa, un tipo súper carismático y muy amable que nos permitió visitar todas sus instalaciones. Y en la parte inferior derecha podemos ver ya parte de la cosecha de un hongo que se llama tremela, que lo han producido a gran escala, y todos esos productos se me olvidaba decirles, a base de tremela, ¿no? También estas cajas las hacen con el mismo hongo, todos los productos los hacen a partir de los hongos. Entonces realmente es una tecnología interesante que nosotros podríamos adoptar. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien, le voy a pasar nuevamente el micrófono al maestro Chay para que nos hable sobre, una vez que les dimos estos antecedentes, que puedan ver ahora toda la gama de oportunidades que tenemos con toda la diversidad presente en nuestro país. Adelante, maestro. Sí, gracias, Iván. Bueno, ¿cuántos hongos hay en el mundo? Pues nadie sabe. Nadie sabe cuántos hongos hay exactamente en el planeta. Pero sí se han hecho estimaciones, ¿no? Que son extrapolaciones. Y una de las más famosas son las de Oxford, ¿no? Las primeras publicadas, pero las más recientes por ahí mencionan de hasta
3.5 millones de especies que pudieran existir, tanto de macro como de micromicetos, ¿no? Y dentro de ellos solo de este 1 o 2% pudieran ser comestibles. Acá tenemos algunas imágenes de algunos hongos, Agaricus, el famoso champiñón, ¿no? Más abajito, ahí los del doctor Hassan, ¿no? Esos hongos ectomicorrícicos que están intentando hacer fertilizantes ahora con esas esporas. Y desafortunadamente hasta ahorita todavía no se ha logrado en el mundo una tecnología que pueda replicar esos cultivos de hongos como lo hacen los chinos con especies que no son ectomicorrícicas, o sea que viven asociados a plantas y que eso hace que tengan un valor gourmet, un valor extra, ¿no? O sea, de 20, 30 dólares o más el kilogramo. Y esta especie que tenemos acá abajito, ese naranjita que vemos acá, todos estos, ese Cantarellus vive y se asocia perfectamente a Cocoloba, ¿no? Y acá en el tecnológico lo tenemos en los jardines, particularmente. De hecho, cuando damos micología acá en el TEC, se vuelve una fiesta. ¿Por qué? Porque a partir de agosto, septiembre, octubre, que empiezan las lluvias más fuertes, está la producción natural de este hongo, que apenas en el 2018-19 fue registrado como una nueva especie para el mundo. ¿Y dónde lo colectaron? Acá en Río Lagartos, ¿no? Ahí en las Coloradas, ¿no? Creo que el taxónomo trajo allá a su novia, él la llevó ahí creciendo en Cocoloba ovífera, ahí encontró esta especie y la tenemos aquí en el jardín. Y esta especie tiene un alto valor comercial de una cocina gourmet. Entonces, esa es parte de lo que se tiene. Algunas personas me dicen, oye, profe, ¿por qué no agarramos un pedacito de ese hongo y lo sembramos en una maceta? No, tranquilo. Los hongos no son plantas. Los hongos son hongos. O sea, son otro reino. Muchas veces quedamos en esa cosmovisión, plantas y animales. No. Los hongos se cocinan aparte, ¿no? Los fungi son otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí lo que estamos intentando hacer, la siguiente, por favor. Bueno, de los más conocidos en el mundo. ¿Alguien sabe hablar francés? Por aquí, tiene ese dominio de ese idioma. Bueno, cuando usted dice champiñón, usted está diciendo hongo en francés. Así de sencillo, ya está diciendo hongo, ¿no? Ese champiñón, ya dijiste francés, ¿no? Entonces, esta especie que es una de las más cultivadas, ¿no? Y a pesar de que es de las más cultivadas en el mundo y que vamos a Walmart y a todos los super que tenemos acá, desafortunadamente, ¿quién toma una de esas charolitas para cocinar? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no hay muchas veces la cultura de ¿y esto cómo se come? Y esto llena. Qué bueno. Y esto estará bueno. O sea, ¿será que me nutra? Pues está mejor mi torta, ¿no? De Don Memo o de Cochicuerco, ¿no? Entonces, claro, las grasas saturadas son más ricas al paladar y además también más adictivas. Pero al paso de los años hay que pagar la cuenta, ¿no? Ya sabes, ¿no? Te espera gibenclamina y metformina y todo lo demás de las vidas, ¿no? Entonces, otro, el portobelo, que es una variante del mismo champiñón, ¿no? Este hongo, que es el que estamos trabajando, también hemos trabajado, que comúnmente le llaman el hongo Z, con el cual se inicia el cultivo de hongos en México, ¿no? Pleurotus austriatus, y ahí está. Estas trufas que todos sueñan, muchos cultivarlas, ¿no? Tenerlas allá porque tienen un alto valor comercial, pero altísimo valor comercial, tanto en euros como en dólares, ¿no? Sobre todo a los europeos les gusta mucho colocarlos en sus ensaladas y todo, y eso hace como que, no sé, sí tienen un gran valor comercial, ¿no? Y también nutricional, pero son de muy alto valor comercial.
La siguiente, por favor. Bueno, y en el caso de nosotros, los que estamos en las zonas tropicales, ¿no? Bueno, tenemos de izquierda a derecha, de frente, Pleurotus ostreatus o el hongo Z, que también ahora es común verlo en los supers. Si tú vas a Walmart, dice ya hongo Z, ¿no? Y me llamó mucho la atención, y esto lo vamos a dejar para más adelante, una charolita de esas que vale que pesa como 50, 60 gramos, vale 50 o 60 pesos. Sí. Una charolita de Pleurotus aquí, ¿no? Y tenemos este otro precioso, Volvariela, ¿no? Volvariela es un hongo tropical. Tomamos la fotografía acá en el INIFAP, allá en el jardín botánico, allí en una salida auricularia, que son esas orejitas. ¿Se acuerdan de tremela? ¿No? También lo hemos también colectado aquí en el mismo jardín botánico allá del INIFAP, aquí cerquita en Bacalar lo tenemos. Y Schizophyllum comune, que tenemos allá, es un hongo también que lo ven comúnmente por todos lados, ahí en los potreros, que crece pegados a esos palos del alambre, no sé cómo le llaman. Ahí están creciendo de forma natural, ¿no? En la zona maya los llaman cuchunche, chutche, ¿no? Y son comestibles para ellos, ¿no? Y pensábamos de que no tienen ningún valor los hongos para la zona maya, mejor solo venado comen, pero no es cierto, no es verdad, ¿no? Para eso es un valor un valor comestible y cultural este hongo. Entonces, todas estas especies que estamos viendo acá, las encontramos dentro de la microbiota en el estado de Quintana Roo y particularmente en el estado en la península de Yucatán, ¿verdad? Los podemos encontrar. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Ahí tenemos otros, perdón. ¿Le das una antes? Creo que ahí tenemos una rocía. Le decía, el tremela, no sé si se acuerdan del doctor ahí, que fue a ver todos los cereales de China, pero no de Kellogg's, sino eran de que está como transparente, de pura tremela. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de proteína. Proteína y grasa y carbohidratos 100% más sanos que solo comer cornflakes. O sea, ellos tienen sus cornflakes, pero de tremela. Abusar de esos chavos, ¿no? Esos gallos, como dijéramos acá en la zona maya, ¿verdad? No abusar de esos gallos, ¿no? La verdad son bien abusados. Tenemos también, cocaínas y otras especies. Y bueno, ¿qué hace falta también? Bueno, aquí es como un paréntesis que luego va a explicarles el doctor Iván, ¿no? Falta aislar esas especies que les mostré tropicales, cepas nativas, o sea, propias de acá, lo que están haciendo allá con el biofertilizante, ¿no? A partir de hongos ectomicorrízicos. Es lo mismo, ¿no? Hemos hecho pruebas en el tecnológico desde el 2016, ¿no? Causamos alta aquí, ya casi 10 años, ¿no? Desde que iniciamos a trabajar con los hongos, ¿no? Aquí en el TEC, y empezamos a trabajar con diferentes sustratos que para la gente es basura, ¿no? El olote de maíz es basura. También nos interesó trabajar con otro sustrato como los productores de piña allá en Pedro de los Santos, que con la corona de piña, ¿qué hacen? Quitarla y tirarla a la basura, ¿no? Y lo mismo pasa, y por eso estamos en la fibra del coco, porque lo mismo ocurre con la fibra de coco, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja que tienen los hongos? Tienen una maquinaria química poderosa para convertir esos carbohidratos presentes en las células de esos residuos orgánicos en carbohidratos y proteínas. Solo ellos lo pueden hacer, ¿no? Y producirnos alimentos a nosotros. Y se va cumpliendo esa frase que decía Iván: a bajo costo, sustentable, a partir de eso que le llaman basura, ¿no? Producir alimentos
con una tecnología sencilla, de bajo costo y con buenos rendimientos en cuanto a producción y en cuanto a el precio, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos a los chicos acá del TEC de Chetumal haciendo estas pruebas, desde preparando el área de incubación, hidratando el sustrato, escurriéndolo y inoculando la semilla del micelio activado. La siguiente, por favor. Bien, y aquí parte de esos productos, ¿no? Si es que solo los chinos, no, los chinos están muy bien, los chinos en China, ¿verdad? Y es muy padre lo que ellos ven, ¿no? Estos viajes nos ilustran mucho para saber, y a veces nos podemos quedar con esa idea de que no, pues no es posible, ¿no? Porque como son chinos, pues nosotros no somos chinos, no podemos, no es cierto, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Son pruebas, incluso el doctor Ruti Carlos, ¿no? Se sorprendía de cómo en algo tan sencillo, dice, no, pues es algo muy sencillo, sí, es sencillo, pero tiene su chiste, ¿no? Hay condiciones físicas, químicas y demás que hay que saber cuidar y que requieren dedicación y cuidado para poder lograr algo como estos resultados. De izquierda a derecha podemos ver ya una bolsa de plástico, ¿no? Ya completamente invadida por ese micelio comestible, ¿no? En este caso Pleurotus ahí. En medio es otra alternativa que hicimos en plena pandemia, ¿no? Que nos estábamos limitados para impartir una cátedra en física, ¿no? Así en el grupo presencial, y lo teníamos que hacer virtual, y se nos ocurrió hacerlo un poco más sustentable. Usamos bolsas de plástico, muy bonito, producimos hongos, pero luego ¿qué hacemos con la bolsa de plástico? La tiramos. Entonces dijimos, vamos a intentar utilizar un plástico que la gente bota y que nosotros podamos reutilizarlo. Y agarramos botellas de Coca-Cola de 600 mililitros y le inoculamos, preparamos un sustrato de corona de maíz, de corona de piña, perdón. Y en 12 días obtuvimos esos primordios que se ven ahí en la foto. Y lo presentamos en un congreso internacional de biotecnología, y muchos en el mundo producen Pleurotus. ¿Cuál fue la innovación? El dejar de usar una bolsa de plástico, proponer que ahora sean reutilizando esos botes de plástico que se están tirando y que están lógicamente contaminando el planeta. Sabemos el grave problema que tenemos actualmente por contaminación de plásticos, ¿no? La siguiente es un poco más avanzado, ¿no? Avanzado en tecnología. ¿En qué parte? Bueno, en esta parte lo que se hizo fue colocar un pellón de esos que venden ahí en Parisina y crear un respiradero, porque es un ser vivo, el hongo necesita intercambio de gases, y colocar una cinta que pueda adherirse a esa bolsa, y en lugar de hacerle huecos, que luego tenemos problemas de contaminación, el filtro natural de eso evita que ya pueda contaminarse el exterior hacia el interior, y evitar mucha contaminación y mejorar el rendimiento en la producción, ¿no? Esa es tecnología. Y allí pueden ver dos especies a través de este método, ¿no? Una que es Schizophyllum comune, las que le mostré que existen acá, y la otra, Pleurotus ostreato, o el hongo Z, ese que venden en Walmart, ¿no? Ahí tenemos 60 gramos aproximadamente en esa fotografía, ¿no? Ahí, y lo hicimos ahí en una casita, ¿no? Que tuvimos que hacer un proceso riguroso de limpieza, desinfección y demás para que pudiera incubarse y poder hacer esto. Una vez aquí con el doctor Ruti me invitó ahí a darle un curso a los chicos y señores ahí de Laguna Guerrero, y esto les mostré, que necesitan ellos tener un espacio para poder, sí es sencillo, pero no porque sea sencillo no requiere
ciertos cuidados, atención y conocimientos técnicos para poder realizar. No confundir con que es sencillo, con que lo puedes hacer así nada más y ahí queda. No es así. No, el cultivo de hongos requiere cierta dedicación y hasta cierto cariño y empatía por hacer ese trabajo, ¿no? Que al final sabes que vas a obtener resultados como este. Siguiente, por favor. Muy bien, ahí ya tenemos con fibra de coco, ¿no? Finalmente con fibra de coco, ¿no? Todas esas pruebas. La siguiente. Y bueno, ahí ya les dejo con el doctor Iván y las pruebas que obtuvimos. Gracias. Gracias, maestro Chay. Bueno, estas son otras de las experiencias que ya estamos desarrollando a través de la red. Estamos trabajando ahora ya como pueden ver ahí en esta fotografía, no se alcanza a ver muy bien, pero lo que tenemos ahí es la cáscara de coco en un canasto, ¿no? Lo estamos desarrollando también con el Tecnológico de Tepozcolula en Tlaxcala, con el maestro Julio, que nos está ayudando allá, porque es parte, también es miembro activo de la red. Y lo que podemos ver, no sé si le puedes dar play en los videitos, por favor. Ahí es donde los estudiantes de la carrera de desarrollo comunitario, con muy pocos recursos, a excepción de este pequeño molino, ya están trozando toda la cáscara de coco para poder ir generando ya el sustrato, ¿no? La siguiente, en otro molino, también donde ya estamos obteniendo ya partículas más finas que nos van a servir para poder tener el sustrato de coco, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una oportunidad sumamente interesante cómo nosotros lo vamos a poder transformar. Los ensayos que hizo el maestro Chay con cáscara de coco, que ya vimos que efectivamente ¿qué especie es este pleurotus? ¿La que tienes ahí? Aquí es interesante que son dos especies, una que es pleurotus, que es de las más populares, y que si nosotros queremos comprar inóculos, seguramente vamos a encontrar de Pleurotus substratus. Pero Schizophyllum es una especie local, que aún no sabemos todos los atributos que se pudieran tener en esta especie. Estamos también en colaboración con el Tecnológico de Mérida para poder ver toda la parte de los metabolitos que realmente tiene este hongo, ¿no? Entonces, sí, y en la parte de Schizophyllum, que es el hongo que les había mostrado, que es poco común que se cultive, de hecho lo estamos empezando a hacer aquí en Quintana Roo. ¿Por qué lo queremos hacer? Bueno, nosotros tenemos un hongo muy carnoso como el hongo Z que ven ahí, pero ¿se han puesto a pensar ustedes cultivar eso a 40 grados de temperatura? Cuando ahorita vengan los calores fuertes y si queremos proponerle una biotecnología rentable, sencilla, sostenible, sustentable, entonces empezamos a observar en ese curso que tomamos con el doctor Carlos Régulo de Córdoba, pues ahí digo, pues llevamos años intentando hacerlo con una especie que necesita más condiciones físicas y químicas para que pueda crecer. Y me dice, ¿por qué no observan qué especies crecen y resisten eso? Y digo, pues ahí está. Pues Schizophyllum está por todos lados, hasta en secas. Vamos a intentar hacerlo con Schizophyllum y ver los rendimientos que nos da. Y por eso estamos haciéndolo ahora con Schizophyllum, que es una especie que crece, que es posible que crezca todo el año porque lo observamos de forma natural en su ambiente, ¿no? Entonces por eso estamos intentando hacerlo con esta especie y proponerlo. Sí, gracias, maestro. Entonces, como pueden ver, estamos transformando ahora los residuos, como bien dice Chay, la basura, y lo vamos a transformar ahora en proteína. Y es una de las estrategias que los chinos han usado ampliamente para poder abastecer sus demandas de alimentos con altos contenidos de proteína, ¿no? Se debe entonces, no digo que se va a reemplazar, sino que es una estrategia más que podemos usar para implementarla en nuestros sistemas, ¿no? Ahí seguramente Dixa, ¿no? Que él se le da mucho con la producción de carne, el doctor Casanova, ¿no? Pues ahora también a través de los hongos nosotros vamos a
a producir esa proteína por otra vía y a partir de los residuos. La siguiente, por favor. Aquí están haciendo ya la colecta los chicos de lo que es toda la fibra de coco. En la primera fotografía después del video están haciendo un proceso de pasteurización para poder eliminar ciertos organismos antagónicos y que después se pueda establecer el inóculo activo. Esto lo hicieron en el mes de febrero, a finales de febrero, tiene más o menos unos 20 días. Estaba trabajando ya en este proyecto específico tecnológico junto con el maestro Julio, que es parte de este proyecto también. Y como pueden ver, ahora ya tenemos en las bolsas de crecimiento el sustrato de coco que ya está siendo invadido, está siendo colonizado por el inóculo del hongo. Ahorita esta es la fase en la que se encuentra el día de hoy. Las fotografías me las mandó el día de ayer, por la mañana. Le digo, ¿cómo va todo? Ya me mandó estas fotografías. Y esperamos que en breve, en 15 días o 20, yo creo ya esté fructificando, si no es que antes, que aparezcan los primordios y de ahí puedan aparecer ya más fructificaciones para poder empezar a evaluar ese proceso. Siguiente, por favor. Pues esta es parte de las experiencias que estamos iniciando con cocotero como un sustrato no convencional. Cabe destacar que no solo se usa coco, se está probando también otras combinaciones con diferentes sustratos y se está pensando también en incluir, bueno, ya se proyectó, tenemos ahorita un proyecto que está en revisión para poder incluir otros sustratos que son locales, con altos contenidos de proteína. Es una de las líneas que estamos estableciendo ahora para poder incentivar este tipo de tecnologías, ¿no? Pues bien, para poder concluir con la charla, los hongos tropicales pueden hacer buenas sinergias con los productores de coco desde este punto de vista que les acabamos de exponer hoy, y de esta manera podemos darle ese valor agregado a los residuos, ¿no? Esto no es nuevo, o sea, desde hace 30, 40 años que estaban trabajando mucho con residuos de la pulpa del café, ¿no? Pero realmente no se ha logrado consolidar una línea para poder tener una tecnología que se valide y que se pueda establecer ya de forma concreta, ¿no? Yo tengo mucha confianza que se pueda hacer a través de la colaboración con el sector empresarial, con las comunidades, con las entidades de gobierno y pues desde la academia. Es el reto que tenemos todos juntos. Creo que estamos en tiempos en que eso puede ser viable. Y esta frase que me gusta mucho, explorando la biodiversidad para poder dar soluciones globales a las problemáticas actuales, ¿no? Es la frase que también me gustaría que se llevaran en esta tarde, en esta charla. Y pues nos interesa poder impactar en dos frentes muy interesantes desde el punto de vista ambiental y social, y teniendo como directriz un futuro próspero y común, ¿no? Entonces, estos ejes son los que estamos ahorita nosotros siguiendo desde el tecnológico, desde las estrategias que se están estableciendo a nivel central, pero además desde los diferentes grupos colegiados, como es ahora la red de producción e investigación de recursos fúngicos del TECNM, ¿no? Es una plataforma que yo soy portavoz el día de hoy de esa plataforma, y que les quiero comentar que estamos abiertos a las colaboraciones, abiertos para poder establecer la cooperación y avanzar en los proyectos desde los distintos productos en que se tengan interés, ¿no? La idea ahora del Tecnológico Nacional es que nosotros podamos establecer distintos módulos. El Tecnológico de la Zona Maya está como prospecto para que podamos establecer un módulo ya de producción y otro módulo, por supuesto, de investigación. Estamos desde el norte del país hasta la última ciudad del sur, que es Chetumal, ¿no? Del sur del país. Pero en todos los estados tenemos investigadores, profesores, y ahorita también se van a empezar a sumar otros actores para poder detonar este tipo de proyectos, ¿no? Y aquí quiero ser puntual. En este tipo de proyectos nos interesa la parte de la innovación. Por supuesto que la investigación es obvia, nosotros somos investigadores y estamos realizando ya toda la parte de investigación,
Pero para efectos de esta charla, nos interesa también que esta frase la tengamos bien clara a todos, ¿no? Uso inteligente de los residuos agrícolas. Es una manera de poder hacer una mejor estrategia de cómo vamos a usar esos residuos. La sustentabilidad, a veces yo les digo, pues trabajamos con hongos, pero nos interesa mucho también el desarrollo, que es, creo, el frente común de todos, el desarrollo de las comunidades, en este caso, pues de las zonas de influencia de nuestros tecnológicos, de nuestra ciudad, de nuestro municipio. La colaboración, que creo que es un eje central, una directriz muy importante, juntos entre las empresas, la academia y la sociedad, es como se debe avanzar. Que justamente este foro me da mucho gusto poder estar con ustedes. Mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a los organizadores, al doctor Ruti Carlos y todo el equipo de trabajo que confiaron en nosotros para poder presentarles esta propuesta. De verdad que es una de las acciones que suman muchísimo para poder lograr esa colaboración conjunta entre entidades que han estado desvinculadas desde hace muchos años. Pero esta Feria del Coco, pues es una de las acciones más interesantes y un modelo a seguir para poder lograr esa colaboración. Tal es la suerte que el día de hoy estamos aquí compartiendo en un sábado, ¿no? Que deberíamos estar ahorita en el ceviche o viendo el partido de fútbol. Aquí estamos nosotros más interesados en poder generar esos lazos de cooperación. Y pues finalmente tenemos que hacer un frente común para ese futuro próspero y poder, a través de la cooperación, poder confrontar los retos globales que tenemos el día de hoy. Siguiente, por favor. Pues muchas gracias. Realmente este trabajo no solo es de nosotros, hay una serie de colaboradores que están detrás de nosotros también en el ejercicio de estas acciones. La Universidad Veracruzana, la Politécnica de Huatusco, varios tecnológicos, UNAMAYA, Valladolid, el TEC de Mérida, Chiná, estudiantes, investigadores, profesores, TEC de Villahermosa, Tecnológico de Tepozcoluca, y pues otros más dentro de la red que pronto se van también a integrar en este proyecto. Y por supuesto que estamos en otros proyectos, específicamente en esta línea que les presento el día de hoy. ¿Sí? Siguiente. Y pues finalmente la oferta educativa comercial también, aprovechando, aunque muchos son de nuestra institución, pero seguramente que hay alguien que no sea de nuestra institución, que tenga en sus proyectos a corto plazo incorporarse en un programa educativo de licenciatura de ingeniería, ingeniería en agronomía, ingeniería forestal, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería informática e ingeniería industrial. Siguiente, por favor. Nuestro tecnológico, kilómetro 21.5 en la carretera Chetumal-Escárcega, en el ejido Juan Sarabia. Ahí los esperamos. Y aunque no se vayan a inscribir, pues también cuando gusten visitarnos, los esperamos con las puertas abiertas. Son bien recibidos para que nos visiten y podamos iniciar una colaboración, una cooperación o una visita, si es que tienen el interés. Siempre serán bienvenidos. La siguiente, por favor. Próximo examen, 7 de junio 2025. Ahí te esperamos para que ya te inscribas con nosotros. La siguiente, por favor. Este es el banner de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial virtual. También tenemos una carrera virtual de Gestión Empresarial. Hay una gama importante de opciones. La otra, por favor. Y pues también uno de nuestros programas más emblemáticos, que es nuestra maestría en Ciencias en Agroecosistema Sostenible, que también estamos ahora en fechas para que se haga el registro y la solicitud para poder iniciar sus estudios de posgrado. Entonces, si tienen ustedes interés o algún familiar también que esté ahorita viendo las opciones de dónde hacer sus estudios de educación superior. Siguiente, por favor. Es la última. Puede regresar ahí, gracias. Pues, maestro Chay, si quieres comentar algo. Pues muchas gracias a todos, a los organizadores de esta 10ª Feria del Coco, al doctor Ruti Carlos y a todos sus colaboradores por habernos invitado también al Tecnológico de Chetumal, que serán bienvenidos también aquí en esta casa, y esperamos estar nuevamente con ustedes compartiendo nuevos avances en el cultivo de hongos y en el estudio de residuos
orgánicos y especialmente fibra de coco, a ver cómo vamos con eso próximamente. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias a todos. Gracias.